Muy buenos días a todos y feliz miércoles 20 de marzo de 2019 en un nuevo episodio de Actualidad. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis todos? Hoy vamos a tratar uno de los temas que ha generado más polémica en la última semana, las últimas 2 semanas, que básicamente es el subsidio para mayores de 52 años que se aprobó por Real Decreto el 8 de marzo. Bien, en concreto es el Real Decreto Ley número 8/2019, que se aprobó el 8 de marzo, que lo que hace es fijar una serie de medidas urgentes para la protección social y la lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo. En concreto, este Real Decreto Ley lo que fija son unas nuevas medidas para el subsidio de mayores de 52 años, entre otras cuestiones. Y hoy os voy a hablar de esto. En el vídeo que hicimos hace unas 3 semanas hablábamos de las novedades del subsidio de mayores de 55 años y en concreto os explicaba pues esta sentencia que hubo del Tribunal Constitucional del año pasado que decía que los ingresos que se tenían que calcular a los efectos de tener el subsidio pues eran los del beneficiario del subsidio y no los de toda la familia. Pues bien, como os dije también, se intentó en los presupuestos generales del Estado introducir esta medida del subsidio de mayores de 52 años. Pero como los presupuestos generales del Estado, como ya sabéis, no se aprobaron, lo que ha hecho ahora el gobierno es dictar un Real Decreto, en este caso un Real Decreto Ley, que lo que hace es por urgencia aprobar, entre otras, este subsidio de mayores de 52 años, justificándolo. Entonces, vamos a ver, ¿cuáles son esas novedades del subsidio de mayores de 52 años? Que, como os vais a ver ahora, son muchísimas. Bien, con carácter general, lo que debéis saber es que todas estas medidas son beneficiarias, es decir, que no se han aprobado medidas que restrinjan el derecho al subsidio, sino que son, pues, en este caso, beneficiarias. La primera y más sonada de todas, pero no más importante, según mi opinión, es la edad. Ya pasamos del subsidio de mayores de 55 años y volvemos a la regulación anterior a los 52 años. Es decir, el subsidio se puede pedir cuando se tenga 52 años y es sin duda una medida que beneficia pues, a muchas personas. Pero insisto que no creo que sea la principal. Otro de las medidas que establece el Real Decreto es que, a diferencia de la regulación anterior, se modifica la Ley General de la Seguridad Social en el sentido de que para acceder al subsidio de mayores de 52 años ahora se puede acceder siempre que se haya estado inscrito como demandante de empleo, aunque no se tuvieran los 52 años. Y en ese momento, cuando te inscribiste como demandante de empleo, ya cumplirás los requisitos. ¿De acuerdo? Es decir, hasta ahora tenías que cumplir los requisitos para acceder al subsidio de mayores de 55 años cuando pues fueras a pedirlo, ¿no? Pues aquí te dicen, bueno, si ya estás en las situaciones que habilitan para poder acceder al subsidio de mayores de 52 años y has estado inscrito como demandante de empleo desde una fecha anterior, es decir, imaginaos, tenéis 49 años, tú ya cumplirías los requisitos para poder acceder al subsidio de mayores de 52 años, pero te falta la edad, ¿vale? Pues si desde entonces has estado inscrito como demandante de empleo, cuando llegues a los 52 años podrás solicitar ese subsidio y se te pedirán los requisitos que tenías en ese momento en los 49 años, por ejemplo, ¿vale? Hago un paréntesis para explicaros que los requisitos cuáles son. Ya lo sabéis, y en el otro vídeo me dejé de decir que se tienen que tener los requisitos para poder jubilarte de forma ordinaria y muchas personas os fijasteis solo en los de los 6 años de cotización por desempleo. Entonces, insisto, la ley esto no lo ha cambiado, el requisito viene a ser el mismo, es decir, debes tener los requisitos para poder jubilarte, salvo la edad de jubilación. A los 52 no se tiene la edad de jubilación ordinaria, ya sean los 65 o los 67, por lo tanto, ese requisito de la edad no lo puedes cumplir. Entonces, ¿cuáles son esos requisitos? Pues los requisitos para nuestra jubilación ordinaria es haber cotizado 15 años en nuestra vida laboral y además tener 2 años de cotización en los últimos 15. El requisito de carencia genérica, que se llama, y el requisito de carencia específica. Estos 2 requisitos se deben tener. Y además se debe haber cotizado 6 años por desempleo. En este caso, los autónomos no cotizan por desempleo y por lo tanto no pueden acceder a esta
prestación a este subsidio si no han cotizado 6 años en su vida laboral en régimen general por desempleo. ¿De acuerdo? Entonces son estos dos requisitos de cotización que quiero que os queden claros porque genera una serie de comentarios y creo que es bueno que esto al menos se sepa. Bien, entonces otro de los requisitos que introduce el Real Decreto es modificar la ley en el sentido de esta sentencia que hubo del Tribunal Constitucional que os decía. En ese vídeo anterior de hace 3 semanas os decía que el Tribunal Constitucional dictó sentencia en la que decía que el requisito de carencia de rentas, es decir, no puedes superar el 75% del salario mínimo interprofesional. Si tienes una serie de ingresos, estos ingresos no pueden ser superiores al 75% del salario mínimo interprofesional. Entonces, la regulación anterior del subsidio de mayores de 55 años decía que se miraban los ingresos de toda la familia, hasta que se dictó esta sentencia del Tribunal Constitucional el año pasado que dijo que no y que se tenían que mirar los ingresos del beneficiario. Pues bien, lo que hace este Real Decreto es adoptar esta decisión del Tribunal Constitucional y dice específicamente que se miraran solo los ingresos del beneficiario que no superen el 75% del salario mínimo interprofesional y no los de toda la unidad familiar. Esto es importante también y este Real Decreto lo adopta. Otra cuestión que es de las más importantes que ha adoptado este Real Decreto es la siguiente. Como sabéis, cuando eras perceptor de un subsidio mayores de 55 años, cuando llegabas a la edad de jubilación ordinaria anticipada, es decir, si tú tenías 61 años y habías cotizado más de 33 años, te decían que dejabas de percibir el subsidio. Es decir, como te podías jubilar, pues ellos te decían, jubílate de forma anticipada, ¿vale? No era obligatorio, porque esto mucha gente se confundía y decía, no, es que a mí me obligan a jubilar. No te obligan a jubilar. Lo que hacían era decirte, como te puedes jubilar de forma anticipada, yo te dejo de pagar el subsidio. Y decían, ahora bien, si tú quieres esperar de los 61, por ejemplo, a los 65, pues te esperas, pero esos 4 años no cobrarás subsidio. Pues bien, ahora, con este cambio del Real Decreto, lo que se dice es que hasta la fecha de jubilación ordinaria puedes cobrar el subsidio de mayores de 52 años. ¿De acuerdo? Es decir, que podrás seguir cobrando este subsidio pese a que puedas cumplir los requisitos para jubilarte de forma anticipada. Por lo tanto, realmente aquí sí que podremos optar entre si nos jubilamos o no y no nos estarán obligando con una pistola diciendo, oye, si quieres seguir cobrando, te jubilas o entonces te quedas sin ingresos. Bien, otro de los requisitos que tenemos, ¿cuál es? El de que las personas que tenían un contrato parcial antes de acceder a este subsidio de mayores de 55 años, ahora 52 años, cobraban la parte proporcional del subsidio. Es decir, si yo venía en mi último contrato pues de un contrato parcial, pues cobraba, a media jornada, pues cobraba el 50% del subsidio para mayores de 55 años. Pues esto se modifica también, es decir, las personas que aunque vinieran de un contrato a tiempo parcial van a cobrar la totalidad del subsidio para mayores de 52 años. Esto también es importante porque había mucha gente que le sucedía y hacía que estuvieran en una situación de desventaja importante. Y por último, y no menos importante, el tema de la cotización. La cotización se ha de tener en cuenta para dos cosas. Lo primero es que anteriormente el subsidio para mayores de 55 años, ahora 52 años, cotizaba a efectos de jubilación para el 100% de la base mínima de un trabajador de 18 años. La base mínima de cotización es lo que cotizabas a efectos de jubilación con el subsidio para mayores de 55 años. Pues ahora, con este subsidio de mayores de 52 años, lo que se hace es cotizar el 125% de esa base mínima de cotización del momento actual. ¿De acuerdo? Esto es importante que se tenga en cuenta. Y por otro lado también se modifica en este sentido se modifica la ley para decir lo siguiente. Las cotizaciones que se tenían antes efectivas, ¿no? En el momento en el que tú tenías a lo mejor, pues me lo invento, 58 años y tenías cotizados 28 años, las cotizaciones que tú tenías en este subsidio no te servían para poder jubilarte de forma anticipada. Es decir, que tú tenías 58 años y 28 años cotizados, me iba cotizando y a los 61, cuando yo presentaba la jubilación, la solicitud de jubilación anticipada, me decían, no, es que usted tiene, pues en este caso, pues 28 años cotizados o 29, y para acceder a la jubilación anticipada,
se necesitan 33. Pues el tiempo que tú estabas en el subsidio de mayores de 52 años solo cotizaba los efectos de la jubilación ordinaria. Esto se modifica también y se dice que el subsidio también cotiza a los efectos de poder jubilarte de forma anticipada. Esto es importante también porque había mucha gente que no podía acceder a esta jubilación anticipada porque esas cotizaciones no contaban. Había jurisprudencia del Supremo en sentencias de principios del 2018 que decían que la ley en ese sentido pues era clara y que solo era para la jubilación ordinaria, pues aquí se modifica y que se dice que también esa cotización es útil para el acceso a la jubilación anticipada y no exclusivamente a la jubilación ordinaria. Como veis, son muchísimas las medidas que se han adoptado en este Real Decreto, modificando de forma transversal este subsidio para mayores de 52 años y adoptando, entre otras, las resoluciones judiciales que había habido hasta el momento. Es decir, que clarificando y creando una sensación de seguridad jurídica que hasta entonces no la había. Ahora ya sabemos todos dónde estamos. Y por último os quería hablar de la entrada en vigor, una pregunta que mucha gente se hace. ¿Qué pasa con aquellos que ya tenemos pues el subsidio reconocido o no? Bien, todas estas medidas que he comentado son de aplicación el día siguiente a la entrada en vigor, a la publicación del BOE. Por lo tanto, es el 9 de marzo. Desde el 9 de marzo, todas estas cosas que he comentado ya están vigentes. Es decir, que si yo estaba cobrando un subsidio por desempleo por el tiempo parcial, ¿no? Pues voy a cobrar más y me lo van a actualizar automáticamente desde el 9 de marzo. Todo esto salvo el tema de la cotización. Esta cotización del 125% será pues vigente a partir del 1 de abril. Habla del mes siguiente hábil pues en este caso a la aprobación, por lo tanto 1 de abril de 2019 ya se empezará a cotizar el 125% que os decía anteriormente. Así que espero que os haya quedado claro estas novedades del subsidio y si tenéis cualquier pregunta la podéis formular. Muchísimas gracias a todos por la atención que habéis tenido y nos vemos aquí el miércoles que viene en un nuevo vídeo de actualidad. Que tengáis un feliz miércoles.